Vamos a hablar algo sobre la definición del benchmark y sus asset classes, algo muy importante y son piezas fundamentales en la estructuración de este policy benchmark. Y por último, los estándares internacionales y los principios, los 7 principios sobre el policy benchmark. Bueno, cuando entramos a revisar nosotros la literatura y vimos ciertas referencias también de calificadoras de riesgos, de Standard & Poor's, de BRC, entre otros, veíamos que uno de los puntos donde también se ponderaba la calificación y son pues, los estándares internacionales que ellos tienen, ellos le asignaban una participación al investment process y dentro del investment process estaba la estructuración del policy benchmark. Otros lo llaman el strategic asset allocation y el otro el policy statement, ¿cierto? Sin embargo, pues vamos a tomarlo como lo toma el grueso de la literatura, como un policy benchmark. Entramos a revisar varias fuentes, entre ellos lo que es el CFA Institute, con 3 libros muy interesantes o 3 apartados de ellos que nos parecieron muy interesantes: Managing Investment Portfolios como un proceso dinámico, de Portfolio Management como un proceso y el Policy Statement, y la introducción a los benchmarks. Esos 3 capítulos que tiene CFA Institute son muy ricos desde el punto de vista de la academia y de la experiencia, ¿cierto? Nos parecieron interesantes. Luego pasamos a IOSCO, es uno del regulador insignia o bandera de los otros reguladores, con la unión de los reguladores IOSCO, con sus documentos de Principles of Financial Benchmarks. Algo también que trabajó IOSCO con la Reserva Federal de Nueva York, y no queríamos dejar la Unión Europea por fuera y entramos a reglamentos del ESMA. Ahí ustedes lo pueden ver, sobre el reglamento de los índices utilizados como referencia para medir la rentabilidad de los fondos, dado que el mercado europeo es bastante grande en diferentes tipos de fondos. Entonces, teniendo como base este marco teórico, ¿cierto? Hemos decidido pues, resumir y traer para ustedes sus estándares. Y queremos traer la primera parte, que es como coincide CFA Institute, que la administración de portafolios de inversión se debe entender como un proceso empresarial compuesto por un conjunto de pasos integrados de una forma consistente para crear, mantener los portafolios. Entiéndase esto, pues la combinación de activos apropiado para que cumpla con todas las metas definidas por los clientes. Cuando entramos a estudiar esto, CFA decía, mire, es que el cliente no compra un perfil de riesgo, el cliente está comprando es una oferta de valor que más se acomode, puede ser a su momento de vida actual, ¿cierto? Entonces, por eso es importante ver la administración de portafolios como un proceso completo de negocio que se divide en 3 partes, o que lo vemos en 3 partes como un proceso. La primera parte, una parte de la planeación, ustedes lo pueden ver ahí, que hay que especificar y cuantificar los objetivos y restricciones y preferencias del inversionista. Hay algo que nosotros, al ver este cuadro, no encontramos. Miren que aquí no veíamos que entraran los reglamentos, ¿cierto? Y vemos que el reglamento es una parte importante, pero el reglamento no es el policy benchmark. El policy benchmark es la unión de todos estos pequeños pasos que al final van a estar metidos dentro de un reglamento, ¿cierto? Entonces, es importante esa especificación y cuantificación de los objetivos y preferencias de los inversionistas. Esto hace parte de la planeación y de poder elaborar mediante esa especificación unas políticas y estrategias del portafolio que se llama el Investment Policy Statement, el Policy Benchmark o el Strategic Asset Allocation. Esta parte es muy importante porque todo esto debe tener en cuenta las expectativas de mercado y las consideraciones relevantes de tipo económico, social, político y sectorial. CFA cita que es muy importante las situaciones de tipo económico, político y social, porque la elaboración de un policy benchmark en Europa es diferente a un mercado emergente.
Entonces, eso se debería tener en cuenta en esta elaboración. Y como segundo paso, debe haber una parte de ejecución y retroalimentación. Entiéndase la ejecución, la misma construcción del primer portafolio, o del portafolio de partida, o del Strategic Asset Allocation, o el Policy Benchmark, ¿cierto? De poder llegar a esa ejecución mediante una optimización de un portafolio, la selección de activos, por último, implementación de ese proceso. Y es un proceso constante de retroalimentación, como punto 2 y 3, donde hay que ver la consecución de los objetivos del inversionista, la evaluación de los resultados. Esto es un proceso, esto es como lo ve CFA cuando lo vemos desde la administración de portafolios. ¿Qué vemos nosotros? Y cuando rompemos esta caja y encontramos que debe ser un policy benchmark, ¿cierto? Encontramos que la base de todo es un gobierno de inversión y que el gobierno de inversión debe poder unir las siguientes piezas que ustedes pueden ver ahí en la ficha de rompecabezas, donde tengan los reglamentos, el objetivo del retorno, el objetivo del riesgo, las restricciones o restricciones adicionales o particulares que tenga el portafolio que yo voy a estructurar o el policy que yo voy a estructurar, que se tengan en cuenta los asset classes y las políticas de rebalanceo y términos de evaluación y desempeño. Cuando nosotros revisamos en Colombia, ¿qué encontramos nosotros? Nosotros estamos muy ricos en reglamentos, pero y yo creo que si uno hace una evaluación interna, dice, miren, sí, tenemos unos reglamentos muy poderosos, pero también son muy grandes. Y en los reglamentos pueden caber una cantidad de activos o una cantidad de asset classes en unas gamas muy amplias de posibles alocaciones. Cuando uno mira los reglamentos, efectivamente hemos encontrado en Colombia que son muy amplios y pareciera ser que fuesen elaborados primero el reglamento y luego se elaboran los portafolios o el policy benchmark. En los reglamentos a veces no encontramos, y lo que dice pues, la academia y los reguladores es, oiga, un policy benchmark debe tener los objetivos de retorno hacia el cual yo quiero llegar, ya sea si es un total return, si quiero vencer el Standard & Poor's, etcétera, ciertos objetivos específicos. Luego viene que en los reglamentos uno encuentra es el perfil de riesgo, pero no encuentra los objetivos de riesgo. ¿Qué objetivo de riesgo yo quiero tener o qué apetito de riesgo o en qué banda de riesgo yo me quiero mover? ¿Qué encontramos nosotros en los reglamentos? Encontramos es que soy conservador, moderado o mayor riesgo. Y eso pues la misma norma lo permite y le dice a uno que lo cite cuando elabora un reglamento. Quiere decir que el reglamento ya se queda cojo para ser parte, para que se entienda como un policy benchmark total. Viene la otra parte, es que cuando encontramos en los reglamentos ya tienen restricciones como el IRL o como el monto máximo que yo puedo tener en cierto tipo de activo, vigilados, no vigilados, participaciones o acciones internacionales, etc. Esas son restricciones de reglamento. Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir que cuando uno realiza un proceso de optimización de portafolio y se la juega con las restricciones que ya tienen los reglamentos, encuentra que la posible curva de producto está por fuera del producto como tal. O sea, puede haber restricciones que salgan en el reglamento que yo me vaya al máximo o al mínimo y cuando obtenga el portafolio de referencia o el policy, resultó ser un portafolio moderado o la curva se mueve entre el moderado y conservador y no mantiene dentro del todo conservador. O simplemente los reglamentos no tienen restricciones internas de riesgos o de políticas internas que tengan riesgos. Por ejemplo, yo puedo tener un IRL normativo, pero puedo tener uno prudencial a nivel interno. Y eso hace la diferencia frente a otro administrador que tenga, por ejemplo, el mismo fondo o que tenga el mismo perfil de fondo. Y como ven, ya va uno completando cada una de las partes. Posteriormente,
vemos otra ficha que es muy importante, que es la selección de los asset classes, o de lo que llamamos nosotros la categoría de activos o el mundo de inversión. Sobre los asset classes, lo vamos a ver más adelante, IOSCO es muy preciso en dar como los lineamientos o los principios de los asset classes. Ya los vamos a ver más adelante, son 5 puntos. Son 5 puntos muy interesantes que ayudan a poder tener el mejor posible policy benchmark que se ajuste a ese apetito o a ese cliente o a ese reglamento o a esa oferta de valor que yo quiero diseñar. Y por último, hay que hablar sobre las políticas de rebalanceo y términos de evaluación de desempeño. CFA y ESMA hablan sobre, hombre, lo que no se mide no se mejora. Cómo yo me puedo medir frente el táctico, frente al estratégico, frente a esa hoja de ruta, y es muy importante tenerlo, porque todo esto, esas 6 fichas que ustedes ven ahí, 6 piezas, deben hacer parte del gobierno de inversión, no solo el comité de inversiones, sino el gobierno o el comité de inversiones o el órgano que se decida debe tener injerencia sobre esos 6 puntos. Puede que no desde el punto de vista técnico, pero ya vamos a ver dentro de los principios las responsabilidades de este gobierno. Entonces, teniendo todas estas 6 piezas, es lo que vamos a tener nosotros un documento, el Policy Benchmark Portfolio o el Policy Benchmark Statement o el Strategic Asset Allocation. Es una hoja de ruta, ¿cierto? Y el Policy Benchmark es la representación cuantitativa de todos los componentes del Policy Benchmark, que ustedes los ven acá, y que deben y buscan cumplir los objetivos trazados en el largo plazo. Por eso es que nosotros, se conoce que el Policy Benchmark es la hoja de ruta hacia la cual debe ir un portafolio y es la que compran los clientes, el destino hacia donde quieren llegar. Segundo, el Policy Benchmark debe ser la columna vertebral de cualquier programa de inversión y debe ser definido previamente. Y de aquí nace la estructuración del portafolio. Cuando uno ve como los comentarios que hay sobre los documentos de CFA, de IOSCO y de ESMA, encuentra preguntas como o anécdotas como, oiga, es que yo hice primero el reglamento y hacia dónde quiero llegar, pero no hice el policy benchmark. Después, al hacer el policy, yo ya me quedé maniatado porque no podía ofrecerle a los clientes lo que yo quería y me tocó modificar el reglamento. Más o menos es lo que hemos encontrado y como esas experiencias que encuentra uno en los comentarios a esos documentos que ustedes vieron adelante. Entonces, el Policy Benchmark debe ser la columna vertebral de cualquier programa de inversión y debe ser definido previamente. El Strategic Asset Allocation o el Policy Benchmark es usado, pues, como les decía a ustedes, como hoja de ruta en la gestión y debe ser rebalanceado en algunos momentos. El primer detonante puede ocurrir cuando hay cambios en los reglamentos o cuando hay un cambio en el perfil de riesgo o ante cambios fuertes o estructurales de las condiciones del mercado. ¿Qué recomienda la academia? Hacer una revisión cada 6 meses. No significa cambiarlo, simplemente revisarlo. Si ustedes encuentran o si se encuentran que al revisar el Policy Benchmark y los resultados obtenidos como policy está fuera de lo que uno concibió inicialmente o hay unas salidas de los perfiles o de los reglamentos, conviene hacer un cambio. O si hay un cambio fuerte en las condiciones de mercado y hacia dónde considera uno que puede pasar, digamos, un ciclo y demás. Porque recordemos que en una de las cajas de que es planeación estaba pues revisión del entorno. ¿Cuáles son pues, los principios del Policy Benchmark? El Policy Benchmark tiene 9 principios o 9 propiedades. El primero, que no es ambiguo o no tiene ambigüedades. Quiere decir que el Policy Benchmark debe ser claro
y concreto. Debe ser invertible, y ahí la importancia de los asset classes. Debe ser medible y debe ser adecuado. Adecuado, entiéndase, adecuado para el cliente al que está llegando a comprar esa oferta de valor. Debe tener como el reflejo de las expectativas de mercado de largo plazo. Debe ser especificado de antemano. O sea, anteriormente yo debo estudiar todos esos pasos o esas fichas que ustedes vieron para poder llegar a un policy. Debe tener responsables, debe tener gobierno, debe tener alguien que lo vigile. El administrador o el gestor debe tener alguien de gobierno o un gobierno que esté pendiente de los cumplimientos del policy. Debe tener una metodología sólida, replicable y documentada. Porque es importante la documentación y esa parte, al revisar los documentos de la calificadora, pues a nivel internacional, uno se da cuenta que solicitan las metodologías utilizadas para la consecución de ese policy venture, ¿cierto? Con todos los pasos anteriores. Y por último, debe tener la mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque si yo estoy diseñando un policy benchmark, una política como tal, debo tratar de tener la mayor cantidad de información posible para que mi policy o estrategia tenga la mayor cantidad de escenarios que se han realizado, independientemente de lo que pase con el Tactical Asset Allocation, ¿cierto? El policy debe tener la mayor cantidad de datos. Esos son esos principios. Ahora quiero traer para ustedes lo que encontramos de los principios de los asset classes. Y ahí empiezan a verse diferencias o a notar cuando yo debo construir un portafolio o un policy y yo tengo asset classes o simplemente tengo una mezcla de activos. Entonces pasemos a la definición que tiene Greer en 1997, y él define el asset class como un conjunto de activos que tienen algunas similitudes económicas entre sí y que tienen características que los distinguen de otros activos que no forman partes de su clase. Ejemplo, los IPCs y los tasa PIB. Ese es como un ejemplo. ¿Cuáles son los 5 principios que dice IOSCO en su documento del 2013 sobre los asset class? Primero, los activos del asset class deben ser homogéneos. Los asset classes deben ser mutuamente excluyentes entre ellos para poder, y deben generar diversificación para disminuir el riesgo de que haya que se sobrelapen los activos por culpa de que no haya exclusión o no sean excluyentes los asset classes. Debe tener la capacidad de representar la forma cercana de la cartera de un inversionista. En su mayoría deben poderse invertir en más de un 70%, casi 80, 90, si yo pudiese replicarlo. Y debe ser elaborado por un tercero independiente del proceso de inversión. Eso es lo que dice IOSCO. Hay proveedores de asset classes, ¿sí?, y de índices. Sin embargo, pueden existir áreas desde el punto de vista técnico entre los asset managers que sean independientes del lado de inversiones, que diseñen los asset classes, pero deben tener esos 4 principios previos. Bien. Sobre los asset classes, deben ser utilizados con suficientes datos de manera precisa y confiable a la oferta de valor y el reglamento. Dice que deben ser elaborados por terceros y estándares internacionales reconocidos por IOSCO. Si uno quisiera elaborar un asset classes y poder salir a producción de unos asset classes, debe cumplir con los lineamientos de IOSCO. A nivel interno los puede mirar y poder llegar a las soluciones. Deben estar basados en precios, tasas o índices que han sido formados por fuerzas de mercado y demanda,
para brindar confianza en el sistema de descubrimiento de precios. O sea, debe venir de transacciones de mercado y debe tener unas reglas claras. Y como dice el tercer punto, debe estar determinado por transacciones observadas y celebradas en condiciones de mercado entre compradores y vendedores para que funcione como un indicador creíble. Entonces es muy importante, digamos, esos dos puntos, y eso es lo que cuando uno revisa IOSCO sobre los principios de asset classes, esos son los puntos donde más hace referencia, luego ya hace reglas de rebalanceo, cuando paga cupón, etcétera. Pero estos son como los más importantes. Ahora, cuando hablamos de policy benchmark o de benchmark, queremos pasar por una definición que dice el Oxford English, que un benchmark es un estándar o punto de referencia con el que se deben comparar las cosas, ¿cierto? Pero recordemos que anteriormente vimos 9 principios que tenían los benchmark policy benchmark. En un contexto de inversiones es un estándar o un punto de referencia para evaluar el desempeño. La selección de un benchmark adecuado o el que yo construya depende del objetivo y las limitaciones que rigen la construcción de esa cartera. Y ahora viene como una conclusión de lo que uno lee en varios documentos. Un peer group como tal no es un benchmark. ¿Por qué? Porque el peer group, ¿para qué me sirve? Para medirme y para compararme. Pero yo me voy a mis principios. Un peer group es concreto y claro, no le estoy pegando ninguna oferta de valor, puede ser. El peer group es invertible, tendría yo que saber que tiene la competencia, ¿cierto? Tendría que tener esa composición de la competencia. ¿El peer group es medible? Sí, efectivamente, funciona. ¿Es adecuado? No creo, porque no sé si el cliente de este lado sea igual que el otro. ¿Refleja las expectativas de mercado? Tal vez, si todos siguen al más grande. Y ahí vienen unas críticas cuando el peer group se hace en función del más grande. Corre un riesgo sistémico, ¿cierto? Un riesgo sistémico de peer group. Nosotros tenemos la oportunidad de leer un documento técnico sobre el riesgo sistémico y decían que cuando todos se parecían o querían parecerse al más grande, cuando el más grande generaba un movimiento fuerte, ellos ya, por ende, el sistema lo movía. Una vez más sale una de las críticas sobre tener un peer group como benchmark. ¿Listo? Esos son como esas puntos en los cuales se puede concluir que un peer group no es un benchmark, ni es un policy benchmark. Sirve para medirme y para compararme cómo me fue frente a los demás, pero no es la hoja de ruta ni lo que están comprando mis clientes. Un benchmark es importante desde el punto de vista de los retornos. Sí, y hay varios documentos y yo creo que varios hemos tenido visitas tanto de BlackRock, de Norges Bank y de otros administradores, donde entre el 94 y el 99% de los retornos viene de la correcta determinación de un policy benchmark. Eso es como la importancia que hay, y queríamos traer para ustedes esta primera parte de este marco teórico. Bien, ahora queremos mostrar a ustedes los estándares internacionales al Policy Benchmark, ¿cierto? Estos estándares, ¿de dónde llegamos? Tomamos las publicaciones presentadas en el 2013 por IOSCO sobre los principios que fueron respaldados por la Junta de Estabilidad Financiera, y los principios también los respaldó CFA Institute, y ahí encontramos que podríamos adoptar estas buenas prácticas y elaborar una lista de chequeo o de principios que nos pueden servir a nosotros como administradores a revisar nuestras metodologías actuales o a la luz de crear nuevos productos, ¿cierto?
Uno de los principios más importantes o del estándar es que todo policy benchmark debe tener un gobierno. Mientras algo no tenga un gobierno, se corre el riesgo de que el policy benchmark o el strategic asset allocation termine pareciéndose a un tactical asset allocation, que es más que todo presentado en los comités de inversiones. Entonces, el administrador como tal tiene una responsabilidad principal en todos los aspectos de la determinación del policy benchmark, ¿cierto? Así como las políticas adicionales para involucrar personal, quiénes van a ser las personas encargadas de definir esto, cuántos de estos pertenecen al área de inversiones, cuántos de estos son externos, cuántos de estos pertenecen a las áreas de estrategia o a las áreas de riesgos, y la implementación de un marco de control que defina los roles y responsabilidades. Por ejemplo, dentro de los ejemplos que citaba Ayosco es el área de inversiones es la indicada para calcular el performance que yo tengo frente al benchmark. Era una pregunta. Y entonces ahí salían, se desprendían áreas como las áreas de performance, las áreas de riesgo o las áreas netamente cuantitativas que estaban alejadas totalmente de la operatividad del tactical asset allocation. Las políticas internas para revisarlas periódicamente. Es importante que esas políticas queden escritas y documentadas dentro de ese manual o ese policy, ¿cierto? Dado que en algunos casos es solicitado por las auditorías, es solicitado por los entes de control o los reguladores o por las mismas calificadoras. Y proporcionar interés en planes de mejora en el proceso de producción de este benchmark. ¿Qué otra parte consideramos relevante? El policy benchmark tiene como objetivo ser la representación confiable y precisa de mandatos y reglamentos de los fondos de inversión, por lo cual, digamos, dicen esos documentos, deben ser elaborados y calculados mediante metodologías cuantitativas y cualitativas, y que la unión de estas dos metodologías permita reflejar los mandatos de inversión hacia los cuales compran los clientes. También hay principios sobre la calidad de la metodología. El policy benchmark, como lo vieron ustedes, se construye en diferentes etapas y una de ellas, y es importante, es la selección de los asset classes o de las categorías de activos que más se ajustan o mejor representan la oferta de valor o los mandatos que están eligiendo nuestros clientes. Luego hablan sobre la elección y criterios a juicio experto, y por esto es muy importante, y CFA dice que nunca se deje el criterio experto de lado a la hora de elaborar estos policy benchmark, que es importante en los métodos cuantitativos para la consecución de este policy benchmark y un gobierno idóneo que permite determinar el mejor índice de referencia, ¿cierto? Todo debe estar en documentos metodológicos y que permita un seguimiento y una actualización constante. Como ven, estos han sido unos principios importantes y que ellos en varios documentos los citan. Responsabilidad. El administrador debe desarrollar un proceso para hacer seguimiento, para hacer medición y para hacer control y rebalanceo de los policy benchmark. Dejar unas reglas claras que permita la mejora continua de la calidad del proceso de determinación de ese policy. Y esto es muy importante porque pueden llegar a ser clases que no tengan la suficiente cantidad de datos para meterlos en algunas ofertas de valor. Entonces hay que documentar todos estos procesos
si se llegan a incluir ciertos asset classes que de pronto no tienen la madurez o cierta cantidad de datos. ¿Qué principios nosotros vemos relevantes desde el punto de la academia y la regulación? Uno de los primeros es la responsabilidad del administrador. El administrador debe ser responsable en el desarrollo y la definición del benchmark. Debe ser responsable de la determinación de la información y de poder asegurar que la oferta de valor esté en ese policy, de la misma operación y del gobierno. Un segundo principio relevante es la metodología. La metodología debe estar documentada a nivel interno que permita evitar los riesgos de modelo o de persona clave. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay un gobierno y hay una metodología clara, hay que mitigar los riesgos de persona clave y los riesgos de modelo. Y eso es, pues, creo que todo lo tenemos claro. El diseño del policy benchmark es muy importante. ¿Por qué? Porque yo debo asegurar que estoy teniendo esas 6 piezas de rompecabezas para poder diseñarlo mejor. Tener la calidad de datos suficientes, ¿cierto? Tal vez que tengan metodología de IOSCO que sea un tercero o una área independiente dentro de mi compañía que procure por estar referenciado con los estándares internacionales de IOSCO. Eso es muy importante. La documentación es clave. La revisión periódica es clave también. Tener triggers de cuándo hay que rebalancear. Si ha habido un cambio estructural en el reglamento o en mis clientes, ¿qué memorias tiene, digamos, los documentos que hemos visto? Que hay productos que entran clientes y los clientes van cambiando su perfil a medida que están dentro del producto. Y eso hay que poderlo hacer. O saco al cliente del producto o tal vez mi producto debe tener un cambio, ¿cierto? Pero hay que hacer esa revisión y esa medición. También, si yo hago un cambio metodológico, poder empatar esas series para poder hacer seguimientos. Eso es muy importante. Dentro de la supervisión del Policy Benchmark, el gobierno debe elegir algunos miembros a nivel interno para que lo supervisen, ¿cierto? Para que mantenga informados los problemas que puede tener ese Policy Benchmark a la luz de la oferta de valor o del tactical que se está presentando en ese momento. Eso nos parece que cita IOSCO de una manera importante, y es importante pues que supervisar la gestión del funcionamiento de este benchmark sea un proceso constante en los 3 pasos iniciales que nosotros vimos. Entonces, a una manera muy ejecutiva, queríamos traer para ustedes estos principios o estos estándares internacionales, ¿cierto? Que pueden ser pues la base de la estructuración de nuevos productos o de la revisión de los que yo tengo en aras de fortalecer el proceso de inversión. Hay algo que no está acá y que puede ser para un futuro webinar, el Asset Allocation Process. ¿Cuál debe ser el proceso cuantitativo para yo llegar a ese documento final? Entonces, esto es lo que habíamos preparado de parte de Elemento Alfa para ustedes. Esto es lo que estábamos viendo en los mercados internacionales desde el punto de vista regulatorio y académico, y desde el punto de vista de calificadores de riesgo también hacen mención a algunos de estos principios. Doctor Julián. Muchas gracias, Andrés. Tal vez, Julián, antes de que arranques, tal vez mi sugerencia es abrir un poco el espacio para preguntas y como para tener una conversación que ayuda además un poquito también a canalizar como los siguientes pasos
Así que mi sugerencia es más bien como abrir el piso y oírlos y aprovechar este espacio pues para conversar con vos. Perfecto, atento aquí pues a las preguntas que ustedes tengan para que, o dudas o algo, pues aquí estamos dispuestos para poder resolverlas, y si no, pues tomamos nota y con mucho gusto en otra ocasión, en otro foro, podemos hacer un call y sacamos adelante la duda que ustedes tengan. Andrés, muchas gracias. Aquí Julián. Gracias por la presentación, muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta más desde la práctica, y desde, digamos, del rol que tienen ustedes como consultores de estos temas. ¿Cómo han visto que ha evolucionado el mercado colombiano en términos, pues, obviamente muy generales en la adopción de estas prácticas internacionales? Hemos visto por ahí algunas señales regulatorias. Y cada vez más, digamos, los reguladores como insistiendo en este tipo de revelaciones, ¿no? Y de adopción de procesos y buenas prácticas, pero en tu experiencia, ¿cómo has visto que evoluciona el mercado en este sentido? ¿Cómo hemos visto que nos hemos encontrado y hemos trabajado con algunos de ustedes? Primero, el deseo de poder fortalecer el proceso de inversión. Esto fortalece el proceso de inversión porque lo independiza también de lo que está haciendo sus pares comparables, porque realmente perseguir el peer group es muy complejo y puede desfigurar la oferta de valor. En otros casos, los mismos reguladores están ya dando estos pasos y estas consultas a los administradores, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el investment process que usted tiene para la determinación de un benchmark? Porque un benchmark no es un peer group, ¿cierto? Entonces, esto hemos visto que se ha ido incrementando, pues, los requerimientos regulatorios y algunas calificadoras en aras de poder ir llevando esto al nivel de policy benchmark como tal. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, comentario. Andrés, gracias con Darwin. Yo tengo una pregunta que me llamó un poco la atención en materia de riesgos, aquí como encadenando varios temas. Cuando usted hablaba en las piezas del rompecabezas, había un punto que obedecía a los objetivos de riesgo. La pregunta que me surge a mí es, ¿esto cómo debería complementarse o es algo distinto o digamos que lo que me refiero es con lo que tiene que ver, porque digamos que regulatoriamente ya existen algunas medidas que permiten de una u otra manera cuantificar riesgos? Estoy hablando del que usted decía, del IRL, del VAR. Adicionalmente, en la normativa ahora con CIAR, está la super más insistente en la definición de un marco de apetito de Sí, riesgo. señor. La pregunta mía es, Claro. sí, exacto, de acuerdo. Entonces, esos temas, ¿cómo se concatenan de la mejor manera con la definición de su objetivo de riesgo cuando se habla del policy benchmark? Es una pregunta. Bien, entonces, si nosotros nos vamos de entrada al reglamento o de un fact sheet o de un prospecto, el cliente está comprando conservador moderado mayor riesgo, ¿cierto? Sin embargo, a nivel interno, es como lo que hemos visto. Debe haber unos objetivos claros de riesgo o unos movimientos de riesgo desde el punto de vista cuantitativo. Que si yo estoy en un ultra conservador, mi portafolio se mueva entre 0.1 de volatilidad y el 1%, supongamos. Entonces, cuando yo construyo luego mi póliza a través del punto de vista cuantitativo, debo asegurarme que la selección de mis asset class, mis criterios cuantitativos máximos y mínimos de exposición, estén enmarcados en ese objetivo de riesgo máximo permitido, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Yo puedo tener un portafolio que el reglamento diga conservador, que la ficha técnica o el prospecto diga conservador, y los límites máximos y mínimos me esté botando un portafolio conservador más moderado que un conservador más puro.
Por eso es importante que hayan esas definiciones y objetivos de riesgo. Y ya viene la circular 018 para poder calcular el apetito de riesgo, ¿sí? Y ahí es donde yo debo involucrar a mi policy benchmark estos nuevos requerimientos regulatorios y debo buscar la forma de cuantificarlos e incorporarlos a esa definición del producto. Perfecto, Andrés, gracias. Le recordamos a los asistentes que pueden levantar la mano o escribir sus preguntas en el chat para que las podamos resolver. Ahí vemos la mano arriba de Pedro. Pedro Camacho. Adelante, Pedro. Buenas tardes, Andrés. Digamos que venimos de un año muy fuerte en volatilidades en cuanto a las condiciones de mercado. Estamos hablando específicamente de renta fija. Quisiera que nos contara un poco las bondades de la herramienta versus lo que recoge de la actualidad del mercado. Porque muchas veces cuando uno lleva los temas a comités y a junta, tiene un modelo y obviamente los efectos dentro del mismo mes pueden ser diferentes. ¿Cómo llegar a un intermedio, digamos, un balance entre lo que da el modelo y lo que efectivamente el mercado proporciona? Bien, gracias Pedro por la pregunta. Yo creo que nosotros este año 2021 que terminó ha sido el mes más largo en drawdowns de la mayoría de los asset classes, ¿cierto? Es difícil, digamos, haber mapeado estos drawdowns. Cuando nosotros hicimos una evaluación de las categorías de activos, solo pocos activos y los de muy corto plazo recuperaron el drawdown. Ejemplo, los títulos o el índice Coltés, tanto de corto como de largo como de tasa fija, tuvieron todo el año de drawdown. Entonces, los reglamentos o los portafolios que tienen un local bias y un local bias de riesgo soberano, tienen en este momento, no capturaron la información. Vale la pena volver a rebalancear o estructurar esos portafolios o esos policies de cara a que capture esta información que no había ocurrido ni siquiera en el 2013, que fue un momento coyuntural e igual de no tan fuerte como en el 2021. Ahí se sugiere volver a barajar las cartas de esos policies. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces levantemos la jornada. Mil gracias, Andrés. Mil gracias por acompañarnos, por el espacio y bueno, mantengamos esta conversación abierta para ir un poco avanzando en estos frentes. Perfecto. Doctor Germán, muchísimas gracias. A ti por tu apoyo. Muchas gracias. A todos los que se Gracias, conectaron, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén bien. Gracias, que estén bien. Hasta luego.